Hola queridos amigos, hoy quería conversar con ustedes de un tema que, dada la realidad, está muy sobre la mesa, que es el tema del cuidado. El cuidado, por un lado, en estos días aparece mucho la dimensión negativa, es decir, el cuidarnos hay que tener cuidado de este virus, de este bichito maléfico. Pero está también la forma positiva, que es cuidar a los demás, digamos así, ¿no? Y es a la que quiero hacer sobre todo alusión, sin descuidar la primera. Eduardo Casas, interesante, explica que no está muy clara la raíz de la etimología latina de la palabra cuidado. Interesante, algunos la asocian con el don, con lo dado, sugiriendo que cuidado tiene el significado de proteger el don, cuidar algo que se nos ha dado. Nosotros decimos cuidar la familia, cuidamos la vida en estos días y cuidamos la vida, por ejemplo, con el tema de los niños por nacer. O sea, cuidar es proteger algo que nos ha sido dado, por supuesto, por Dios. También el sentido del cuidado viene de cogitatus, que significa pensamiento, significa reflexión, no puede decir que tendrá que ver. Quiere decir que el cuidado sería una cierta actitud de atención, es decir, para cuidar responsablemente hay que pensar, hay que reflexionar, juzgar y discernir las posibilidades reales que uno tiene de hacerse cargo de algo o de alguien para poder ayudar. Por último, hay quienes se inclinan de que la palabra cuidado se deriva del verbo latino curare, cuidar, preocupar. O sea, el término expresaba desvelo, preocupación, interés, inquietud por una persona querida. Es interesante esta relación entre cuidar y curar. O sea, la acción de cuidar tiene efectos curativos, aunque más no sea en el plano emocional, en el plano afectivo, que por supuesto no es menos importante. O sea, al cuidar estamos curando, nos cuidamos y nos curamos unos a otros. Como dice Nowen, somos sanadores heridos. O sea, practicar el cuidado o la cura es esforzarse solícitamente por algo o por alguien, y es un modo de intervenir en el mundo con los otros y para ellos, que el cuidado hace a nuestra identidad y a nuestro modo de relacionarnos. Todos somos seres carenciados, todos somos seres necesitados de cuidado y todos necesitamos cuidar a los demás. Bueno, quizás para que no sea un trabalengua, para poder ilustrar lo que acabamos de decir, me parece muy válido lo que cuenta Martín Descalzo en aquella historia de esta planta que le regalaron. Él llama la historia de mi yuca. Él dice: hace ahora 4 años, el día de mi cumpleaños, me regalaron una yuca estupenda, de 3 troncos, casi un pequeño bosque. No sé aún cómo se le ocurrió a mis amigos hacerme este regalo, porque cualquiera que me conozca sabe que soy un perfecto inútil para todo lo que es práctico y me siento absolutamente incapaz de cuidar un jardín e incluso una planta. Pero la yuca era tan bonita que pronto se convirtió en lo mejor de mi terraza. Descubrí además que era una planta muy para mí, porque bastaba con regarla una vez cada semana o cada 10 días, e incluso podía resistir varios meses ella sola en invierno sin preocuparse demasiado de ella. Y así es como la yuca logró vivir 3 años sin mayores altibajos. La crisis le llegó el verano pasado. Los meses anteriores a mis vacaciones tuve más trabajo del que hubiera deseado. Acuérdense, era periodista, escritor. Y creo que durante ellos no pisé ni una sola vez la terraza, o si lo hice con tantas preocupaciones que ni miré una vez a la planta. Un día, al descorrer las cortinas del salón, la vi a mi planta agonizante. Sus ramas se habían curvado hasta tocar el suelo, sus troncos se habían vuelto blandos, fofos, muchas de sus hojas amarillaban ya. Y en ese momento me di cuenta, por primera vez, de que mi yuca era un ser vivo, ahora que la veía muriéndose. Y su agonía empezó a dolerme en algún lugar del pecho. Moría por mi culpa de padre descastado, y con ella algo se quebraba en mí. Recuerdo que la regué y aboné sin demasiada convicción, seguro de que llegaba tarde.
Una amiga experta me explicó que se le había quedado pequeña la maceta, que tendría que comprarle una maceta nueva y más grande, ponerle tierra nueva y fresca y debería sobre todo comenzar a cuidarla, a quererla. Tendré incluso que hablarle, porque también las plantas necesitan cariño. Obedecí, supongo, por cierto complejo de culpabilidad. Pero descubrí que una planta se tiene o no se tiene, pero si se tiene hay que cuidarla, porque toda vida es sagrada. Y desde entonces comencé a visitar con más frecuencia mi terraza. Me di cuenta que ese debería ser uno de mis trabajos. Y empecé a ser testigo del milagro. Día a día veía cómo la yuca, más agradecida que muchos seres humanos, se empezaba a enderezar, endureciendo sus troncos, haciendo asomar ramitas nuevas y alargando las que tenía. Durante todo este año he dado a la planta el cuidado, el poquito cuidado que ella necesita y estoy asombrado. En estos meses se me ha convertido en un verdadero bosque y con el sol de esta incipiente primaverita le han salido 16 nuevos brotes, 2 o 3 de los cuales seguro que cuajarán en otras ramas nuevas que van a convertir mi terraza en un jardín gozoso. Lo que estoy contando, dice Descalzo, no es una parábola que yo me esté inventando. Es una historia, es algo que he vivido en carne propia, pero es también para mí un símbolo de muchísimas cosas. Por un lado, del coraje que yo debería tener en mi vida, de las infinitas posibilidades de vida que hay en los hombres y en las plantas, solo con que alguien se preocupe un poco de las unos y de las otras. Me ha hecho descubrir algo que yo no había pensado, y es que el florecimiento de los seres vivos depende casi más del jardinero que de la misma planta y que de la tierra en la que está colocada. Poco cuidado produce mucha maravilla, y un olvido puede ser asesino. Me ha hecho pensar que todas las cosas importantes florecen muy despacio, tardan años tal vez, y hay que aceptar largos inviernos de aparente inmovilidad y estancamiento, pero que un día, no sabemos cuándo, todo amor termina por germinar y florecer. Alguien me ha dicho que un día mi yuca terminará por dar flor, una sola flor que llenará mi casa de un olor penetrantísimo. ¿Cuándo? Pregunto. Me dicen tal vez dentro de años. Esperaré. No tengo prisa alguna. De momento estoy ya orgulloso de que mis piropos infantiles y un poco de agua hayan estallado en 16 brotes nuevos. Así como podríamos hacer brotar en tantas almas solo con que alguna vez las mirásemos y las quisiéramos. Con este relato de Descalzo pienso, este tiempo de cuarentena puede ser una linda ocasión para revisar nuestra capacidad de cuidado, de cuidar. Y más concretamente les propongo y me propongo revisar a quién quizás tenemos descuidado o descuidada, interesante la palabra, descuidado, o sea, no cuidado, y animarnos a tomar el teléfono, ya que no podemos ir a visitarlos, saludarlos, preguntarles cómo estás. Seguramente haremos mucho bien y nos hará a nosotros también mucho bien. Les mando un saludo, que Dios los bendiga. Hasta prontito.